De vuelta con Cerrando la Noche, y como ya es costumbre en esta parte del programa, vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Nosotros nos sentimos muy bien con la presencia de Elvin Calcaño. Elvin es un dominicano, politólogo, consultor internacional, docente, que ha tenido mucha experiencia en los asuntos políticos de América Latina. Y creo que es un lujo para Cerrando la Noche poder contar con la participación de él en este programa, para que nos eche gotitas en los ojos de cómo anda la política no solo latinoamericana, la geopolítica. También va a tratar de ayudarnos a entender qué está pasando en España, con esa ola de progresismo que hace ya 12, 11 años arrancó con el famoso 15M y que ha producido tantos cambios en ese país. Buenas noches, Elvin. Buenas noches, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, muy contento que en esta llegada al país, que hace poco vine a vivir acá a la República Dominicana, a nuestro país. Para mí es un gran honor que esto forme parte de este recibimiento al país, estar en este programa con ustedes, así que muy contento y muy agradecido. Es bueno decirle a la audiencia de Cerrando la Noche que él ha vivido la mayor parte de su vida fuera de la tierra patria, pero su vinculación a la misma no se ha perdido, por el contrario, se ha ido afianzando con los años, y por eso ha decidido venir a vivir a la República Dominicana, y también te damos la bienvenida. Gracias. Les hemos dando seguimiento a la situación que está viviendo España, y yo creo que ese laboratorio político que inició allá con el 15M por el año 2011, en el que se pueden sacar algunas conclusiones de cómo se cambia la vida de la gente cuando los que se autodefinen de izquierda y progresista caminan juntos, y cómo se pueden hacer políticas sociales en beneficio de la gente. Pero también me está diciendo qué ocurre cuando esos sectores que tienen de entrada una coincidencia ideológica aparentemente deciden fraccionarse, dividirse, y a veces sin uno poder entender claramente qué problema ocurre en España, que el movimiento progresista se está dinamitando. ¿Qué ha ocurrido, Elvin? Y si es incorrecta esta apreciación. No, hay muchos elementos ahí importantes, Junior, de lo que tú traes a colación en relación al tema de España. Lo que ha ocurrido en España, yo invitaría a que lo veamos en tres tiempos. Primero, lo que está ocurriendo hoy en España hunde sus raíces en lo que fue el llamado 15M en el 2011. ¿Qué ocurrió en el 2011? Que hubo una crisis en España, bueno, una crisis inicialmente en el 2008 en Estados Unidos de tipo financiera, la deuda subprime y demás, que tuvo una repercusión en Europa esta crisis. Entonces, ¿qué ocurrió en ese primer momento? Que una crisis financiera, derivada luego en crisis económica, tuvo una traducción política a la izquierda. Es decir, el malestar que generó aquella crisis en aquel momento dirigió la sociedad española hacia la búsqueda de soluciones políticas en la izquierda. Y Podemos surge en aquel contexto porque fue la expresión política de aquel momento de crisis, es decir, donde el malestar se tradujo hacia una posición de izquierda. Y Podemos pudo capitalizar eso, lo pudo estructurar y darle una conducción política. Y ya en el 2014 Podemos tuvo una votación histórica para la elección a lo que es las elecciones europeas, el Parlamento Europeo, y luego a partir de ahí 2016, 2018 y 2019 empezó a tener elecciones a nivel general sumamente importantes, y en ese propio proceso ganaron fuerzas impulsadas por Podemos la alcaldía de Madrid, la alcaldía de Barcelona, ganaron en Valencia, en las principales ciudades de España empezaron a ganar candidatos alternativos de izquierda. Ese es el primer momento. Segundo momento tiene que ver con la
la constitución del actual gobierno de España, que es el primer gobierno de coalición en la historia de la democracia española, reciente, vamos a decir, desde el siglo XX para acá. Entonces, ese gobierno de coalición que se da en España tiene unos componentes que advertían el tipo de respuesta que hubo y que es el tercer momento que tocaré más adelante. Y es que es un gobierno constituido por Podemos. Es decir, es la primera vez en la historia de España reciente que una fuerza política a la izquierda del PSOE entra a gobernar. Eso ya dice mucho de un país con la historia de España. Recordemos que en España la guerra civil la ganaron las fuerzas de derecha reaccionarias encabezadas por el general Franco. Y eso tiene una gran repercusión cultural, política, institucional en España. Entonces, primero, Podemos entra al gobierno, siendo lo que es. Entran al gobierno, o bien no entran al gobierno, sino que son parte de esa coalición. En el Congreso Español sabemos que en el parlamentarismo se necesitan mayorías para nombrar al Ejecutivo, ¿verdad? Es decir, una mayoría de diputados, hablando más en términos dominicanos, son los que a través de su votación designan el primer ministro, que es como el presidente, que en el caso de España se llama presidente de gobierno, ¿verdad? Entonces, la mayoría que designó al presidente de gobierno de España tenía a Podemos, tenía a EH Bildu, un partido vasco de izquierda independentista, pero sobre todo de izquierda, y tenía a la Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido de izquierda independentista catalán. Esos elementos, dentro de una coalición mayoritaria en España, ya advertían, y aquí paso al tercer momento, que es la reacción de la derecha española muy articulada, que tiene una expresión en un lado en Vox, que es la ultraderecha radical, y por otro lado tiene una expresión en el PP, que se mueve todavía en sentido general en coordenadas de centro-derecha, pero que el PP tiene un brazo mediático, y que eso es insoslayable a la hora de entender la situación actual de España y que podemos ir profundizando. Ese brazo mediático articulado al PP, que le da puertas a Vox y que tiene en Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en su gran figura, es lo que explica este tercer momento que está viviendo en España, que es un proceso de destitución del gobierno de izquierda y la configuración de una mayoría para que haya un gobierno de derechas a partir de la elección que va a haber en agosto. En esos tres momentos, me parece, podemos sintetizar, entendiéndolo lo más dialécticamente posible, el transcurso que ha habido en España que nos lleva hasta hoy. ¿Qué papel juega también la moción de censura que promovió por un lado Podemos contra el gobierno de Rajoy para visualizar todo lo que está ocurriendo con Podemos y el aparato mediático de la derecha? Eso fue un momento clave dentro de ese, digamos, segundo momento. El gobierno actual de España deriva de una moción de censura que se hizo contra Rajoy luego de una serie de decisiones judiciales que hablaban de que el PP como partido tenía un involucramiento directo en temas de corrupción. Se configuró una mayoría dentro del Congreso español para destituir a Rajoy, lo cual lo permite el sistema parlamentario español, ese tipo de destitución. Es algo muy institucional dentro de los parámetros del parlamentarismo español. Esa moción de censura a Rajoy, volviendo un poco a lo que decía antes, hay que entenderla en ese sentido, cómo Podemos se convierte en un actor central de la política española. Y hay una parte de la sociedad española que es profundamente conservadora, profundamente antiizquierdista, que le viene esa suerte de biotipo ideológico, le viene desde los años 30, cuando tumbaron la Segunda República Española, a través de un golpe de Estado y que luego se llevó a Franco al poder después de la Guerra Civil, que es lo que muchos autores en España, a profesores, algunos amigos míos, le llaman el franquismo sociológico. Hay una suerte de conservadurismo sociológico-cultural muy gravitante en España que tiene de tiempo en tiempo su expresión política y la está teniendo ahora. Ese franquismo sociológico, ese conservadurismo cultural, respondió ante ese hecho de que Podemos se convirtiera en central y está respondiendo muy fuertemente, articulado mediáticamente, con políticas, con jueces actuando en consecuencia en el sistema judicial. O sea, la socialdemocracia española, el PP, Pedro Sánchez, el actual presidente español, que es la socialdemocracia, estamos hablando del centro izquierda, a veces más coincidente con la derecha que con la izquierda, aún esos sectores muy moderados, muy de centro, están advirtiendo de esa radicalización hacia la derecha que están teniendo en España actores incluso como jueces, donde han intervenido con procedimientos propios del Parlamento
Y se ha advertido desde ahí, desde el centro izquierda, desde la socialdemocracia, se ha advertido con ese giro. Y ese giro, esa deriva, quiero decir, tenemos que entenderla, a mí, en mi opinión, y eso una perspectiva que comparten muchos analistas en España, hay que entenderla a partir de ese hecho, ¿no? De una reacción ante el hecho de que un partido como Podemos, donde dentro de ahí hay comunistas, la reacción que eso ha generado, ¿no? Decía José Mayor, Pablo Iglesias en un artículo recientemente que la derecha española tiene más idea o conocimiento de lo que representa Podemos en términos ideológicos y su visión de poder que la que tiene la propia izquierda. Absolutamente. Absolutamente, porque para la derecha española Podemos representa perder privilegios simbólicos, que eso es muy de la forma de poder iberoamericano. Eso nos implica a nosotros acá en América Latina, que estamos vinculados por un tema histórico con el mundo ibérico español, ¿no? Y es esta concepción del poder patrimonial, el poder como algo que se tiene. Esta derecha española sabe que un éxito de Podemos, que Podemos se pueda convertir en hegemónico y mantenerse en el tiempo, implicaría perder ese poder simbólico de que sean ellos los que manden. Porque si Podemos tiene éxito en España y continuaba, digamos que Podemos se imbricaba, penetraba, en el sentido hegemónico que decía Gramsci, en las instituciones españolas, Podemos iba a estar en condiciones de colocar jueces, Podemos iba a estar en condiciones de influenciar sobre las fuerzas del orden público, policías, militares, todo ese aparato coercitivo. Y es la derecha, ese es patrimonio de la derecha española. Eso es patrimonio y eso no lo iban a permitir. Entonces, y por otro lado está la cuestión del poder político, ¿no? Tener mayorías, tener la capacidad de determinar o de ser clave, vamos a decir, hacia la orientación de las distintas mayorías que se configuran en el escenario español. Todo eso Podemos lo podía hacer y la derecha lo sabe muy bien, española. Pero parece, Giovanni, que no es solo un patrimonio de la derecha española, porque en el caso de los jueces hubo una rebelión del Consejo del Poder Judicial Español. El Consejo del Poder Judicial Español está en rebeldía hace más de 3 años. Es una anomalía dentro del sistema europeo que la entidad que regula el tema jurídico en España y que nombra buena parte de los jueces esté en rebeldía y no quiera renovarse como manda la propia ley española. ¿Pero por qué no quiere renovarse? Porque si se renueva bajo la actual configuración política ahora, la mayoría de los jueces pasarían a ser progresistas y ellos no van a soltar eso. Elvis, tú estás dando una panorámica de lo que está pasando en España y la verdad es que yo creo en mi interior que lo que pasa en España pudiera extrapolarse a otros países de Europa. Europa es un gran bloque comercial a través de la Unión Europea y hemos visto situaciones políticas en Italia, en Francia, Alemania. ¿Piensas tú que lo que está pasando en España ahora mismo con ese desplome progresivo de la izquierda pudiera extrapolarse a otros países de la región del continente europeo? Yo lo vería eso ahí más dialéctico un poco, ¿no? Es decir, lo que está pasando en España se puede extrapolar a Europa, pero lo que está pasando en Europa se extrapola a España también. O sea, hay una doble dirección ahí, ¿no? Como una suerte de síntesis constante que ya está ocurriendo. ¿Por qué? Porque en Europa está ocurriendo un fenómeno. Más que en Europa, yo le llamo en mis textos, cosas que escribo, yo le llamo los países centrales del mundo, que son los países de Europa Occidental y América del Norte. Que es que el populismo de derecha, el populismo reaccionario, se está convirtiendo en un actor político sumamente importante, ¿verdad? Lo vemos con Trump en Estados Unidos, lo vemos en Francia con Marine Le Pen, ocurrió en Inglaterra en el proceso del Brexit en el 2016, Nigel Farage, toda esta gente, Orbán en Hungría, ahora en Italia, que la dirige Meloni, que viene del fascismo. Entonces hay un proceso en estos países, para ubicarnos no en Europa concretamente, de una emergencia de los sectores reaccionarios muy radicales, que ya esto no se trata de la derecha liberal conservadora tradicional, que o esté uno de acuerdo o no con ella, es democrática en sentido general, viene de una tradición en sentido general democrática, incluso intelectual. O sea, una cosa es que tú tengas como referente intelectual a Raymond Aron,
que uno de los críticos más exhaustivos del comunismo y del socialismo, desde la defensa de la democracia liberal. Una cosa es tú tener a Raymond Aron como un referente y otra es tú tener un referente en a Steve Bannon, a este propagandista de Donald Trump, radical, fascista. Ahí hay cosas diferentes. Las derechas, una parte de las derechas hoy día en Europa están mucho más alineadas a lo que dice Steve Bannon que a lo que había dicho un Raymond Aron, ¿no? Que es un pensador clásico del liberal conservadurismo. Entonces yo creo que hay un cambio cualitativo de una parte de las derechas girando hacia el radicalismo, que logran ganar elecciones con eso. Hace unos días, si mal no recuerdo, el lunes pasado, el lunes siguiente a las elecciones en España, tuviste una participación en el programa La Base, junto a otros politólogos europeos y latinoamericanos, dando tu visión sobre lo que había ocurrido en España. Hiciste una pincelada en una reflexión que me parece sumamente interesante. No hay dudas de que el gobierno de coalición, con el impulso de Podemos, ha logrado las conquistas más grandes en la historia reciente de España en materia de conquista social y de derechos. Eso no hay duda. Empezando por el ingreso mínimo vital, aumento salarial, bueno, las políticas de reconocimiento de derechos a las mujeres, homosexuales o gay, como le quieran llamar, en fin, muchos derechos sociales. Sin embargo, decías que el progresismo y la izquierda tienen que entender que no basta con mejorar la calidad de vida de la gente, sino que tiene que ver un aspecto que llamaba, hay que construir un relato que conecte con la gente. ¿Qué quisiste decir, Elvis? Yo pienso que eso es interesante, desarrollarlo ahora en perspectiva de construcción de nuevas alternativas. Sí, eso yo estaba en Ecuador antes de venir aquí reciente. Yo trabajé bastante tiempo en Ecuador. Y yo le decía, en un curso que yo daba en una universidad ecuatoriana, eran gente de la política. Ahora algunos son alcaldes y eso en Ecuador. Y en aquella ocasión hablábamos, yo les ponía un ejemplo del siguiente, porque creo que nos ayuda a contestar de manera muy concreta tu muy puntual pregunta, Junior. Y yo les decía, por ejemplo, en Ecuador hay un puente emblemático que queda en la provincia de Manabí, en la ciudad de Bahía, un puente como de 3 kilómetros de largo, atraviesa la bahía de lado a lado, una cosa impresionante. Y yo les dije, miren ese puente que es una obra de ingeniería impresionante, para una gente ese puente representa un despilfarro económico vinculado a la corrupción. Lo ven y se preguntan quién se hizo millonario con eso. Para otra gente ese puente les cambió la vida, porque conecta un punto al otro de los dos lados de la bahía y lo ven como una forma de que mejoró la sociedad, y lo vinculan a un proceso político que fue donde se hizo ese puente, de la presidencia de Rafael Correa. ¿Qué quiere decir eso? Que un hecho político concreto puede tener interpretaciones diferentes, y cómo tú interpretas algo se logra a través del relato. Tú puedes mejorarle la vida a la gente en política, como está ocurriendo en España. Tú puedes subir el sueldo mínimo, tú puedes protegerlos contra los desahucios, tú puedes protegerlos a los grupos desfavorecidos, como los de las diversidades sexuales y todo eso. Tú los puedes proteger a través de leyes concretas para que puedan tener más dignidad y todo eso. Pero si eso que tú estás haciendo no está vinculado a un relato que le haga sentido de manera transversal a la mayoría de la gente, tú puedes mejorar la vida de las personas, pero después pueden votar en contra tuya. Entonces, por eso es muy importante ese asunto de que todo hecho político, construcción concreta que tú hagas, tiene que también vincularla a una narrativa, a un relato, que le haga sentido a la gente, porque tampoco puede ser cualquier cosa. Entonces, a eso me refería, ¿no? De que hay niveles de la política, y uno de ellos es, sobre todo en las sociedades de hoy, muy mediatizadas por estos nuevos fenómenos de las comunicaciones, que es el nivel de relato. Si pierdes ese relato, como lo perdió la izquierda española, no puedes mejorar la vida de la gente y vas a perder. Elvis, con tu permiso, vamos a una pausa para continuar con esta interesante entrevista. Señores, conversamos con Elvis Calcaño, politólogo, consultor y docente. A ustedes, pues, interesante la conversación. No se despeguen porque solamente vamos a unos compromisos comerciales y volvemos en breve.